Hola y bienvenido a mi canal. Estoy haciendo estos vídeos para entender mejor las matemáticas que estoy aprendiendo de forma autodidacta. Te recomiendo que lo veas en velocidad 1.5 o más y que solo la reduzcas en aquellas partes más complicadas. Por cierto, en la descripción tienes los enlaces a los vídeos previos para poder entender este. Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a tratar de encontrar la fórmula que describe a una función que vamos a llamar r de x. Esta función cumple que la pendiente entre dos puntos es constante. Es decir, si tomamos un punto P y un punto Q de nuestra función R y calculamos su pendiente, siempre vamos a obtener el mismo número. No importa los puntos que escojamos de nuestra función, siempre vamos a obtener un número constante. Eso es lo que cumple nuestra función r de x. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Tienes que recordar cómo se calcula la pendiente entre dos puntos cualesquiera de una función. Si tenemos un punto P que pertenece a la función f, cuya primera coordenada es la entrada x0 y cuya segunda coordenada es la salida f de x0. Y si tenemos un punto Q, x1, f de x1, entonces para calcular la pendiente m entre el punto P y el punto Q, lo único que tenemos que hacer es dividir el cambio en f entre el cambio en x. El cambio en f lo representamos por delta f y el cambio en x lo representamos por delta x. Delta f lo calculamos simplemente restándole a f de x1 a la salida del punto Q, pues la salida del punto P, f de x0, y el cambio en x pues es simplemente x1 menos x0. Y bueno, ahora que te he recordado cómo se calcula la pendiente entre dos puntos, vamos a encontrar esa fórmula que describe a nuestra función r de x y que cumple que la pendiente entre dos puntos cualesquiera de esta función pues es constante. Perfecto. Entonces, ¿qué significa exactamente encontrar una fórmula que describa a una función? Bueno, supongo que tenemos la función f de x, que es igual a x al cuadrado. Con esta fórmula ya podemos saber fácilmente que el punto 8, cuya primera coordenada es el 8 y cuya segunda coordenada es el 64, pertenece a nuestra función f. ¿Por qué lo podemos saber fácilmente? Pues porque tenemos una fórmula que relaciona la entrada que le metemos a la función con la salida, con la respectiva salida que nos tiene que devolver. Entonces, si le metemos como entrada el número 8, nos devolverá como salida 8 al cuadrado, que es igual, evidentemente, a 64. Entonces, lo que estamos buscando es una fórmula de nuestra función r que relacione la entrada con su salida. Estamos buscando una fórmula de la función r. Para encontrar esta fórmula, el problema nos va a dar dos datos. Vamos a necesitar algo para trabajar. Necesitamos dos datos para encontrar la fórmula. Solo dos. Dos datos. Vamos a necesitar un punto P que pertenece a nuestra función r y que podemos denotar por x0, r de x0. Este punto pertenece a la función r. Es decir, el problema nos está dando un punto que pertenece a nuestra función. Tenemos un punto, tenemos algo ya. También nos va a decir que la pendiente constante es igual a un número m. Es decir, también nos está dando este número m, esta pendiente, que vamos a obtener cuando calculemos la pendiente entre dos puntos cualesquiera de nuestra función r. Nos está dando la pendiente constante de nuestra función r. Tenemos estos dos datos. Y queremos encontrar una fórmula que relacione la entrada que le metemos a nuestra función r de x con la salida r de x. Perfecto. Lo que realmente queremos encontrar es cualquier punto Q cuya primera coordenada es x y cuya segunda coordenada es r de x, que pertenezca a nuestra función r. Y para poder encontrar cualquier punto Q que tenga esta forma, necesitamos una fórmula que relacione
que relacione la entrada x con la salida r de x. Perfecto. Si te fijas, voy a hacer una pequeña puntualización. El punto Q no le ponemos subíndice. Al punto P le hemos puesto el subíndice 0, es decir, tenemos x sub 0, r de x 0. Este punto es un punto fijo. ¿Por qué es un punto fijo? Pues porque nos lo dan, es un punto que nos da el problema. Sin embargo, el punto Q podemos decir que es un punto flotante. Es un punto que varía, porque representa cualquier punto de nuestra función R. Es un punto que puede cambiar. Y por eso no le ponemos un subíndice. Es simplemente x, r de x. Vale, continuemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos calcular el cambio en x entre el punto P y el punto Q. El cambio en x delta x será simplemente igual a x menos x0. Por otra parte, este cambio en x provocará un cambio en nuestra salida, en r. El cambio en r, que representamos por delta r, será igual a r de x menos r de x0. Y ahora podemos calcular la pendiente entre este punto P y este punto Q cualquiera de nuestra función r. ¿Cómo podemos calcular la pendiente? Pues simplemente dividimos delta r, es decir, el cambio en r, entre el cambio en x. ¿Y esto a qué se tiene que igualar? Se tiene que igualar al número m que nos da el problema. Nos da el problema el número m, que es la pendiente entre dos puntos cualesquiera de nuestra función r. Entonces, esta pendiente entre el punto P y el punto Q cualquiera de nuestra función r se tiene que igualar a ese número m que nos da el problema. Y ya tenemos el problema prácticamente terminado. Esto lo podemos escribir como que delta x por m tiene que ser igual a delta r. Simplemente lo que he hecho ha sido pasar este delta x al otro lado de la igualdad multiplicando. Y nos queda esta nueva ecuación de aquí. Vale. Vamos a ver cómo es esa ecuación. Tenemos que m por delta x tiene que ser igual a delta r. Pero si te fijas, delta x es simplemente igual a x menos x0. Y delta r es simplemente igual a r de x menos r de x0. Entonces podemos reescribir esta ecuación como m por x menos x0 tiene que ser igual a r de x menos r de x0. Ahora podemos reescribir esta ecuación de aquí y despejar la salida r de x, de nuestro punto misterioso, de nuestro punto flotante. Y nos queda que r de x tiene que ser igual a m por x menos x0, y pasamos el r de x0 que tenemos aquí sumando al otro lado, más r de x0. Y hemos terminado. Aquí tenemos la fórmula que describe a nuestra función r. Si te fijas, esta fórmula relaciona la entrada x con la salida r de x de nuestro punto Q cualquiera que pertenece a nuestra función r. Podemos desarrollar un poco más esta fórmula y nos queda que r de x tiene que ser igual a m por x menos m por x0 más r de x0. Y ahora viene algo clave, algo muy importante. Todos estos números que tenemos aquí nos los da el problema. Tenemos este número m, que nos lo da el problema. Tenemos este número x0, que también nos lo da el problema, es la entrada del punto P. Y tenemos el número r de x0, que también nos lo da el problema, porque es la segunda coordenada del punto P. Entonces podemos hacer esta operación menos m por x0 más r de x y obtener un número n. Y entonces nos queda que la fórmula que describe a nuestra función r de x es simplemente igual a m por x más n. Diremos que m es la pendiente y n es un número constante que es la ordenada en el origen. ¿Por qué es la ordenada en el origen? Pues porque si x es igual a 0,
entonces r de x es igual a n. Y entonces es el punto donde corta nuestra función al eje vertical. Como ya sabrás, si representamos a la función r de x igual a m por x más n en unos ejes de coordenadas, pues obtendremos una recta que se parecerá a esto de aquí, ¿vale? La recta es aquella función que cumple que la pendiente entre dos puntos cualesquiera que pertenezcan a dicha recta, pues es constante, es igual a un número constante y que podemos denotar por la letra m. Pues ya hemos descubierto a nuestra función misteriosa. Es simplemente una recta. Ahora vamos a ver un nuevo problema. Tenemos otra vez aquí dos ejes de coordenadas. Tenemos el eje horizontal, donde representaremos las salidas de nuestra función f, y el eje vertical, donde representaremos, o sea, el eje, perdón, este es el eje horizontal y este es el eje vertical, ¿vale? Imaginaos que representamos a una función f cualquiera y obtenemos un gráfico similar a este de aquí. Perfecto. Ahora podemos encontrar dos puntos de nuestra función f. Podemos encontrar el punto P y podemos encontrar el punto Q. Y el objetivo es encontrar una fórmula, la fórmula que describe a la recta que pasa por el punto P y por el punto Q. ¿Cómo podemos encontrar esta fórmula? Recuerda que para encontrar la fórmula de una recta simplemente necesitamos su pendiente y necesitamos un punto que pertenezca a dicha recta. Necesitamos el punto P y la pendiente M, ¿vale? ¿Tenemos un punto que pertenece a la recta? Pues sí, tenemos el punto P, que podemos denotar por... Esta es la entrada x0 y esta es la salida f de x0. Entonces el punto P, x0, f de x0, pertenece a nuestra recta R. Esta es la recta R. Perfecto, tenemos un punto. Ahora tenemos que calcular la pendiente de nuestra recta para obtener la fórmula. ¿Cómo podemos calcular la pendiente? Pues muy simple. Tenemos que el punto Q también pertenece a nuestra recta R. Y el punto Q viene representado por las siguientes coordenadas. x1, y esto evidentemente es f de x1. Entonces tenemos el punto Q, que es igual a x1, f de x1, y que también pertenece a nuestra función R. Perfecto. Ahora podemos calcular la pendiente entre estos dos puntos, y esa pendiente será la pendiente de nuestra función R, porque ambos puntos pertenecen a la recta. Para calcular la pendiente, como ya sabrás, simplemente hacemos delta f entre delta x. Y esto es igual a f de x1 menos f de x0, y dividimos por x1 menos x0. Aquí tenemos la pendiente de nuestra recta R, esto es m. Tenemos un punto y tenemos m, entonces simplemente tenemos que sustituir aquí para obtener la función de la recta amarilla. Y nos queda que r de x tiene que ser igual a delta f entre delta x por x menos x0 más f de x0. Aquí tenemos la pendiente de nuestra recta amarilla que tenemos aquí, que podemos calcular simplemente calculando la pendiente entre el punto P y el punto Q. Tenemos la primera coordenada de nuestro punto P que pasa por la recta y tenemos la segunda coordenada de nuestro punto P que pasa por la recta. Y hemos encontrado la fórmula que describe a la recta que pasa por dos puntos cualesquiera de una función cualquiera. Estamos generalizando para que esto sirva para cualquier función que nos puedan poner delante. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Te he hecho un pequeño recordatorio de cómo se calcula la pendiente entre dos puntos cualesquiera de una función. Hemos visto que para tener bien descrita una función necesitamos una fórmula que describa la relación entre la entrada que le metemos y la salida que obtenemos. Hemos encontrado la fórmula de esta función R misteriosa que cumple que la pendiente entre dos puntos es constante, y para encontrar dicha fórmula solo necesitamos un punto que pertenezca a nuestra función R y la pendiente constante. Y bueno, haciendo un poco de álgebra hemos llegado a la conclusión de que obtenemos esta fórmula de aquí. R de x es igual a m por x más n.
Y también hemos resuelto el problema de encontrar la recta que pasa por dos puntos cualesquiera de una función. Simplemente tenemos el punto P, que pasa por la recta, y calculamos la pendiente M, calculando la pendiente entre el punto P y el punto Q. Y así obtenemos la función de la recta amarilla que pasa tanto por el punto P y por el punto Q de una función cualquiera. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.